la iglesia cómo funciona con autoridad vertical, es importante la carta pastoral y sería importantísimo, diría yo, que en las parroquias de la diócesis se implemente así un poco de dedo. Tienen que, o sea, el sacerdote y toda la feligresía de esa parroquia, ¿verdad? Para ir como contrarrestando la violencia institucionalizada que tenemos, porque cuando uno lee se da cuenta que son décadas, son más de 50 años de violencia. Entonces, como usted acaba de decir, no es fácil. Si todos los colegios católicos, todas las parroquias tienen una pastoral de la paz, por decir así, ¿verdad? Y que promueva y que trascienda, no que solo se quede orando, y hay una pastoral con todo su equipo y qué necesita y la orientación del sacerdote en cada una de las parroquias, en cada uno de los lugares donde se celebra misa, en las ermitas, en todos lugares, ¿verdad? Yo pensaría que sí funciona. Es importante en ese sentido saber de que el señor arzobispo está hablando de que se vale una sola violencia cuando está reflexionando y habla de la violencia del amor. Esa es la única que se puede utilizar para ir en contra de esta situación. Cuando estamos hablando de cómo debe de ser ejercido esta reflexión y cómo llevar a cabo, no puede ser vista de esa forma vertical, sino que se trata más bien desde la palabra del pastor. Entonces todos los fieles debemos de escuchar y responder a ese llamado. Nosotros, ustedes y yo, debemos de leer esta carta en primera persona. Creo que con esta carta él ha dado un vistazo muy bueno de la situación del Salvador, lo cual lo podemos empezar a compartir con nuestra familia, porque nuestros hijos, aunque conozcan de historia en las escuelas, no es la historia que se debe de tener. Esta es una historia más real que nos compete como ciudadanos, como individuos y como hijos de Dios que somos. Al escuchar la carta, muy probablemente sería lo que Monseñor Romero dijera si estuviera en este momento. Siento que a los católicos nos ha pasado que se nos ha olvidado la búsqueda de la santidad. El mundo nos envuelve, la vida nos envuelve y dedicamos muy poco tiempo a Dios, y eso nos lleva a una mediocridad en el trabajo, en la vida, en la familia, y hemos olvidado que tenemos que buscar la excelencia en la vida, y tal vez los pastores nos tienen que apretar un poco más para buscar la santidad. Lo que yo veo que el problema fundamental es en este momento es más ideológico. Entonces ese es otro problema, porque estamos con las mentes enfermas de que a veces ya con un cambio de color eso ya nos hace pensar diferente, y con eso si la iglesia debería de, ya con el mismo lenguaje, proponer, salimos y realmente con un corazón diferente, pensando en lo que realmente Jesús nos manda, no pensando en ideologías, porque eso realmente hoy en día, o sea, afecta bastante, que no deja pasar ni salir de ahí. El señor obispo habla de el empoderamiento y desempoderamiento, y dice que el pueblo poco a poco se le ha ido quitando el poder que le corresponde y debe de volver a empoderarse, dice. Es decir, hay que volver a ser dueños como pueblo de nuestro destino frente a Dios. Un poder que dice en el número 49 y siguiente, un poder que vaya en contra de las raíces de la violencia en nuestro país. En el número 49 dice que una de las raíces es la exclusión social. Cuidado con la idolatría del dinero en el número 54, el individualismo en el número 57, la impunidad en el número 59 y 62. Está diciéndonos las raíces, hay que sanar, hay que trabajar esas partes, ¿verdad? Mi inquietud es cómo comenzar, cómo tener el valor, porque por ejemplo yo como católica y convencida de que hay que hacer algo, sí me impulso a hacerlo, pero siempre en el segundo pensamiento inmediatamente viene mis hijos, las represalias que ellos pudieran pasar. Sin embargo, volviendo a las raíces de seguir el ejemplo de Jesucristo, si yo no tengo ni siquiera la humildad de escuchar su punto de vista, muy poco vamos a lograr. Sé que es un trabajo muy grande, y por eso quisiera invitar a la iglesia también a que involucre a los jóvenes, porque serán ellos los que abran la brecha de su propia historia,
de su destino. Como párrocos, cada quien debería de hacer lo máximo cuanto antes. Se inicia con contagio. La iglesia así llegó a todos los niveles. Hay que evangelizarnos a nosotros y ir contagiando con estas experiencias, con esta situación, con esta visión que el señor arzobispo está proponiendo. El señor arzobispo dice: no estoy dando una receta de una o de otra cosa. Yo estoy haciendo mi labor de pastor porque veo violencia y discordia, y vamos caminando entonces a la luz del Señor. Una carta valiente, retadora, pero creo que tenemos que verla también como esperanzadora, porque Sí. realmente seguir en esta espiral de violencia es complicado y lo vemos bien difícil, no en el corto plazo. Cuando hablamos de estos temas, no le vemos como la luz al túnel, como decimos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que empezar por algo. Pero mi pregunta es bien específica, digamos. La hermana decía, ¿cómo empezar? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, nuestra iglesia es jerárquica. Yo creo que el señor arzobispo ya invitó a que para el próximo plan arquidiocesano, ¿verdad?, el quinquenio, se integre esto. Yo creo que en las parroquias, igualmente en el plan de nuestro plan parroquial del próximo año, ya tendríamos que integrar varios de estos elementos también. Y luego de eso, algo muy concreto, la exhortación final del arzobispo, donde les dice a los movimientos y asociaciones, a los gobernantes, a los encargados de la ley, a los del poder económico, a los indígenas, a los sacerdotes y a todos, nos ha propuesto también algo. A mí me agrada muchísimo este documento porque a los católicos ya los puso a pensar el obispo, ¿verdad? Cada uno se está creando un espacio en donde va a ser el conductor de algo. A los empresarios me imagino que ya les está poniendo ahí en su corazón y en su mente que un poquito de esa generosidad no le haría mal a los trabajadores, sin que se vea como una imposición, ¿verdad? A nosotros como catequistas, maestros, nos está dando la luz para no solo dedicarnos a nuestra labor propiamente hablando, sino que dar un porcentaje más. Me encanta porque el obispo nos ha tomado en cuenta, porque sabe que nosotros vamos a ser esas personas con las que él cuenta para que esa misericordia se haga visible entre nosotros y ya no haya guerra. Sí, el señor arzobispo de hecho lo está hablando en la carta, está hablando precisamente de todas esas heridas del pasado y dice que no es para provocar violencia, sino que al contrario, es para curar. Debe de reconciliarse y debemos de trabajar para esa reconciliación. Precisamente esta es una de los puntos complicados de la carta, y son de las cosas que cuesta, ¿verdad?, ver cómo se logra, ¿verdad? Porque de que hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque si no hay curaciones, la espiral de violencia continúa.